Muy bien, bueno, gracias, buen día. Gracias, Germán, gracias por la introducción. Es un placer para mí, la verdad es, nunca había estado aquí en este foro, en este auditorio, y tampoco había participado en la Semana del Cerebro. Es mi primera experiencia. Yo tengo el enfoque del estudio de la conducta por parte de algo mucho más aplicado, que es la parte de ecología, ¿no? Yo tengo una formación en ecología de la conducta, como le llamamos, y, y a partir de eso he generado, pues, he tratado de integrar ese conocimiento para recientemente, en los últimos 8 años, tratar de aplicarlo a problemas particulares que tienen que ver, en este caso, con lo que les voy a presentar, que es las enfermedades transmitidas por insectos vectores, ¿no? Y tiene un contexto teórico, lo que yo les voy a dar hoy es este contexto teórico de la interacción entre parásitos y hospederos, los parásitos que viven de estos organismos, y cómo esta interacción, al no ser reciente, al tener millones de años, pues ha transformado esta relación en una serie de interacciones muy interesantes que en muchos casos, desde la perspectiva conductual, pareciera que los parásitos manipulan la conducta de sus hospederos para favorecer la transmisión de los parásitos y la evolución de estos, ¿no? Se los voy a explicar con calma, pero primero que nada voy a empezar justo con unos ejemplos que espero sean bien llamativos de esto que les quiero abundar en detalle. El primer caso son estos caracoles, que son caracoles típicos de algunas zonas del norte del planeta. Y no sé si notan una cosa muy rara en este caracol. ¿Qué le notan? Digo, sé que no son biólogos ustedes, pero ¿qué les llama la atención? El ritmo, ajá, ¿qué más? No. ¿Ustedes han visto un caracol así? No. ¿Por qué no? No, no, no. Porque tiene esas rayas. Porque nadie normalmente encuentra un caracol que tenga este patrón de, de disonancia, de eh, rayas que aparecen, desaparecen. Y este pajarito justo lo nota, ¿no? Y lo que va a hacer ese pajarito es que lo que va a hacer es que, atraído por esto, le es muy fácil encontrar ese caracol. Y lo que va a hacer es que justo va a ir y se lo va a comer, ¿no? Por supuesto que no le conviene al caracol que se lo coma, ¿no? Y lo que ocasiona ese estilo discoteca de los ojos, este luz y sonido, digamos, pero que nada más aparece como la parte visual, es que es un nemátodo lo que está ahí dentro. Es un nemátodo que lo que hace es que se aloja en ambas protuberancias. Estas son las partes que le permiten al caracol pues tener pistas visuales del entorno donde está, ¿no? Y lo que hace este nemátodo es que una vez que se aloja en estos sitios, produce cambios a nivel pigmentario en estas protuberancias que últimamente hacen estos pulsos, ¿vale? Cuando esto sucede, el pajarito y no es el único pájaro, hay más especies, les es muy fácil encontrar este caracol. Y van, y justo lo primero que se comen son estas protuberancias. ¡Pum! Se las comen. Y al comérselo, pues se comen el nemátodo. El nemátodo se, se desarrolla en el intestino del pajarito y es defecado. Los huevos del nemátodo son defecados y en esas heces el caracol nuevamente se alimenta de esas heces y se reinfecta, ¿vale? El nemátodo se desarrolla dentro del intestino y finalmente en la parte última del desarrollo es que va hasta estos ojos. Ojo, raramente el pajarito come el resto del animal, por lo cual se regeneran estas protuberancias, estas estructuras oculares y vuelve de nuevo a desarrollarse, ¿no? Es decir, no muere el hospedero. Ese es un primer ejemplo.
Este es otro caso interesante donde está una avispa que lo que hace es que, como es una avispa endoparásita, lo que hace es que se acerca a esta cucaracha y primero le da un piquete muy cerca del cerebro a la cucaracha y lo que hace es que, pues básicamente la inmoviliza, ¿no? Le mete una serie de compuestos que invalidan los movimientos de esta cucaracha, ¿no? Le altera la conducta, ¿no? Una vez que pasa eso, la cucaracha se acicala, se limpia las extremidades, especialmente las antenas, de forma obsesiva, por media hora más o menos. Y entonces, ya que hace eso, la avispa no se separa de la cucaracha y empieza a darle vueltas como vigilándola hasta que ya la cucaracha es como inmóvil completamente. Ya no hace nada, ¿no? Ya que pasa eso, la avispa busca un sitio donde va a guardar a esta cucaracha, la lleva como si fuera un perrito, la va jalando poco a poco. La cucaracha no tiene ya control de sí misma y se deja, pues eso, se deja llevar, ¿no? Una vez que la va llevando poco a poco, vean nada más la diferencia en tamaño y sin embargo, la cucaracha parece hasta cooperar, ¿no? Un poquito, ¿no? No, si bien no está como súper activa, tampoco rehuye de esto, ¿no? Y entonces, ya que está dentro del recipiente, en este caso, lo que hace es que le pone un huevo fuera, adherido nada más a la piel, a la cutícula de la cucaracha, y entonces sella ese lugar. Una vez que lo ha sellado, pues bueno, la cucaracha aún viva se mantiene ahí, eclosiona el huevo de la avispa, empieza a alimentarse, penetra a la cucaracha y empieza a usarla como su fuente de alimento. La cucaracha no muere, la cucaracha sigue viva, ¿vale? Y bueno, pues incluso la larva de la avispa limpia por dentro, tener una cavidad como muy ad hoc para que pueda crecer y finalmente emerge como un adulto, ¿no? Y entonces la cucaracha ya muere. Para eso han pasado, ¿qué será? Como un mes más o menos, donde la cucaracha finalmente sirvió como este sarcófago vivo de, para la avispa. Y aquí está otro caso también bien interesante. ¿Ubican la serie The Last of Us? ¿No? ¿Ubican este hongo que transforma la conducta de la gente y que la pone loca? Bueno, pues hay algo parecido de esta serie, la idea del hongo se tomó a partir de estos hongos que sí existen y que lo que hacen es que infectan a estas hormigas y que entonces, una vez que se infectan, las hormigas empiezan a tener comportamientos muy raros. Lo que hacen es que buscan superficies, áreas muy elevadas de la vegetación y se adhieren, incluso buscan ramitas y se adhieren a esas ramitas y se pegan ahí y entonces emergen los cuerpos protuberantes de los hongos para producir esporas que a su vez tienen un aroma muy particular que atrae a otras hormigas y así se infectan las otras, ¿no? Estos son 3 ejemplos muy conocidos de la literatura que se usan mucho en las clases, que se usan mucho en los libros de texto para describir casos de manipulación de la conducta de los hospederos por los parásitos para favorecer la transmisión o el desarrollo del patógeno, ¿no? Y hemos usado ejemplos muy diferentes, ¿no? Desde metazoarios, como son, por ejemplo, el caso de las avispas o los hongos, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Estos ejemplos me dan el preámbulo para justo esto de lo que les quiero hablar, ¿no? Ahora, el título de la charla hablaba sobre esto de la manipulación, pero el enfoque es también sobre los vectores, ¿no? A mí me interesa mucho esta parte de la conducta, cómo se puede ir transformando, cómo puede ir cambiando,
pero le he tratado de dar este contexto de su aplicación a las enfermedades vectoriales. Las enfermedades vectoriales son aquellas enfermedades que son transmitidas por un animal, en muchos casos es un artrópodo, a un vertebrado, a otro organismo, etc. Y participan tres partes. En primer lugar está el hospedero, que podría ser, por ejemplo, el vertebrado, un pajarito, un humano, que a su vez es infectado, en este caso, digamos, por ejemplo, por un mosquito, que puede transmitirle, pues eso, algún patógeno, puede ser, no sé, un virus, puede ser un protozoario, etcétera. Y que entonces, bueno, pues ellos, pues no les conviene ser infectados, y lo que tienen en este contexto, pues es la presión evolutiva de contrarrestar ser infectados, ¿no? No conviene evolutivamente ser infectado. ¿Por qué? Porque tiene costos, ¿no? Por otra parte, en el segundo actor son los mismos vectores, ¿no? Estos vectores, por otra parte, tendrían que contrarrestar cualquier tipo de barrera que estos hospederos tengan para tratar de infectarlos, porque son sus fuentes de alimento. Esa es la idea del insecto vector, que los hospederos son sus fuentes usualmente es de sangre, de lo que se alimentan, ¿no? Y finalmente, pues bueno, eso. ¿Qué tipo de respuestas, por ejemplo, ofrecen los hospederos para defenderse? No sé si sabían, pero recientemente se descubrió que, por ejemplo, las rayas de las cebras sirven para disuadir los piquetes de los moscos. O sea, si tú le pones bandas, por alguna razón, quién sabe cómo funciona su circuito neuronal, pero por alguna razón, si tú pones patrones de rayas blanco y negro, no te pican los moscos. ¿Sí? Esa es la razón de por qué las cebras tienen este patrón de colores, de bandas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, y eso ocurre con muchos insectos, de hecho, hay un gran problema en muchos lugares, pero en Estados Unidos, estas placas que se utilizan como para absorber la luz y generar electricidad, pues tienen el problema de que también atraen muchos insectos, ¿no? Entonces están haciendo patrones bandeados justo para no tener este problema, ¿no? Bueno, regresando al tema, los insectos vectores, bueno, tratan de contrarrestar estas barreras, estas respuestas adaptativas por parte de los hospederos para justo seguir utilizándolos como fuente de alimento. Y finalmente tenemos el vínculo entre los hospederos y los vectores, que son los patógenos. Los patógenos a su vez van a causar costos en uno y otro y van a también tratar de contrarrestar las adaptaciones de ambos, pues para ser lo más eficiente posible. Si uno visualiza este escenario por millones de años, donde van a haber defensas por parte de los hospederos, respuestas por parte de los parásitos, respuestas por parte de los vectores, si uno le echa a andar pensando, imaginando por millones de años qué puede pasar, uno va a ver como una colección de adaptaciones y contraadaptaciones por los tres diferentes agentes por toda la vida, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que deberíamos de observar. Este es el contexto de la idea de la manipulación de la conducta por los patógenos o los parásitos, lo que ustedes quieran, ¿no? Que hay un contexto evolutivo de interacción por millones de años entre hospederos, patógenos y vectores, ¿no? Todos tratando de defenderse lo mejor posible, y en una de las salidas de estas adaptaciones y contraadaptaciones sería que los patógenos manipularan la conducta de los hospederos a su favor para poder ser pasados a los siguientes hospederos o poder desarrollarse mejor, ¿vale? Supone lo que nosotros llamamos en evolución una carrera armamentista donde los diferentes agentes van generando adaptaciones y contraadaptaciones, como ya veíamos con las rayas de las cebras, donde los parásitos o los patógenos afectarían la conducta y la adecuación darwiniana de los hospederos, y los parásitos se favorecen con esta manipulación su tasa de infección, ¿no? O de transmisión. Esta es una idea más o menos clásica en ecología evolutiva y en el contexto de parasitología.
Sin embargo, hay unas lagunas, como pasa en toda en cualquier aspecto de la ciencia, siempre hay algunas lagunas que son las que en el laboratorio hemos detectado y en las que nos hemos puesto a trabajar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos sesgos taxonómicos. La gente ha trabajado con 5, 10 sistemas de parásitos y hospederos, por ejemplo, y no han abordado la plétora seguramente de otros grupos, unidades, pares, etcétera, que se pueden también trabajar. Hay muy poco énfasis en estudios experimentales, casi muchos de estos trabajos tienen que ver con más como el supuesto de que, yo veo que cuando está parasitado hace esto, ¿no? Pero no hay un experimento que lo sustente, ¿no? Casi no hay este contexto. Y en tercer lugar, hay prácticamente cero énfasis en organismos que tienen importancia social o económica o médica, ¿no? Entonces, casi siempre nos hemos ido a pues, contextos más como ecológicos, ciencia básica, está muy bien, pero no hay este movimiento hacia áreas que nos convienen mucho, ¿no? También, digamos, por cuestiones de lo que nosotros vivimos el día a día. Ahora me regreso todavía más. Las enfermedades zoonóticas. ¿Por qué es importante este último punto desde la perspectiva de las enfermedades zoonóticas? Bueno, las enfermedades zoonóticas, el COVID, como por ejemplo, es lo que tenemos más recientemente y que toda la evidencia parece sugerir que es una enfermedad zoonótica que nos la transmitió un animal. Las enfermedades zoonóticas son lo de hoy. Las enfermedades zoonóticas, el 75%, por ejemplo, de las nuevas enfermedades infecciosas son zoonosis, son enfermedades que hemos adquirido a partir de otros animales, ¿no? El 60% de las enfermedades infecciosas en humanos se han extendido a partir de animales, ¿no? Y hay millones de muertes todo el tiempo a partir de estas enfermedades zoonóticas. ¿Cómo las adquirimos? Pues por varias vías, ¿no? Puede ser del alimento, puede ser del contacto o proximidad con algunos de los animales domésticos que tenemos, puede ser también a partir de pues, animales de granja no que convivamos de cerca, pero que están ahí, y en gran parte por vectores, que son en su mayoría artrópodos, ¿no? Que son, pues eso, garrapatas, arañas incluso, mosquitos, chinches, etc. Estos son, en gran medida, muy responsables de esas enfermedades zoonóticas, ¿no? Cuando, por ejemplo, la gente se interna en la selva, se expone a patógenos que quién sabe, están quizás esos patógenos viviendo en otros animales y de pronto llega la gente y se mete ahí y lo pica uno de estos bichos, la probabilidad es baja de que el patógeno ese, con un hospedero nuevo como podría ser el ser humano, prolifere, pero si prolifera, el potencial existe de que se genere una nueva pandemia, ¿no? Y ustedes pensarán, pero son escenarios muy raros. No son tan raros. Una de las migraciones masivas más cuantiosas está ocurriendo todo el tiempo en América Latina y ese es el caso de la gente que se mueve desde Sudamérica yendo hasta Estados Unidos, cruzando a pie todo Centroamérica, que es un área gigantísima de selva, y se exponen a una cantidad de mosquitos, garrapatas, etcétera. Son experimentos que ocurren todos los días de nuevas interacciones entre patógenos como son, por ejemplo, arbovirus y la gente. El potencial existe de que se generen nuevas pandemias todos los días, todas las horas. Y esa gente se viene moviendo y con eso viene moviendo estos patógenos masivamente a Norteamérica, ¿no? Entonces, existe un riesgo bien alto ahí, ¿no? Cada pandemia, además, ha demostrado ser más y más devastadora. Aquí hay unos ejemplos de diferentes casos de enfermedades transmitidas por animales y cada vez los números que nos dicen de cuánta gente se enferma o muere es mayor. Del COVID, sin ir más allá, fue el caso más ejemplar. Murió mucha gente y sigue muriendo además, ¿no? Las enfermedades además transmitidas por vectores artrópodos van a la alza. Cada vez que miramos los números, vemos que, por ejemplo, dengue
Aquí Morelos no fue la excepción. Dengue este año fue números espeluznantes, ¿no? La gente que yo conozco que trabaja directamente con los servicios de salud, dicen que hubo más muertos, no enfermos, muertos que los años pasados, ¿no? Entonces esto es lo de hoy, esto es un problema, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito voy a regresar al tema de los vectores, su relación, en este caso, con el caso de los mosquitos, ¿no? En el caso de la malaria, ocurren cosas bien interesantes. Cuando el mosquito va a picar a la gente, el desarrollo, el momento de desarrollo, que es cuando está chupando sangre, es que inyecta al mismo tiempo estos esporozoitos de la malaria que se alojan dentro de las células, ahí proliferan en forma de merozoitos. Estas son formas asexuales del plasmodium, se liberan al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo penetran a los eritrocitos, ahí empiezan a proliferar y se reproducen masivamente, siguen siendo asexuales. Eso lo que produce, entran a una nueva etapa de desarrollo y ahí lo que hacen es que proliferan bestialmente, siguen desarrollándose y cada una de estas células sanguíneas explota, literal. Y se liberan todas estas unidades del plasmodio, ¿no? Se siguen yendo a otras células, empiezan también ahí a crecer y se hace una cosa masiva. Pero ahí ya empiezan a diferenciarse en machos y hembras, en gametocitos que ya son sexuales, ¿no? Ya para ese momento lo que va a pasar es que si es que está ocurriendo que la persona se está exponiendo a los piquetes de los moscos van a ingerir, si ingieren estas células sexuadas, lo que va a pasar es que ya dentro del estómago se van a reproducir. Y hay un intercambio de información genética, se salen del tubo digestivo, penetran en la parte fuera externa del tubo digestivo y se van a alojar a las glándulas salivales, donde si el mosco vuelve a picar a alguien, ya entonces el ciclo se completa, ¿no? Ahora pasa una cosa bien interesante con este animal, que la gente descubrió que cuando una persona está infectada, es más probable que atraiga moscos. Y segundo, los moscos infectados en la fase que está ya con las glándulas salivales infestadas del plasmodio, ellos pueden ubicar a las personas que están infectadas. Si tú pones a un sujeto infectado y uno no infectado, se van por el que está infectado. El mosco sabe, pero solo cuando está en la condición de infectado. ¿Vale? ¿Por qué se generaría esto? La gente cree que es porque al plasmodio le conviene que pueda ir donde está otro plasmodium y poder reinfectarse. ¿Sí? Es lo que la gente cree en el contexto de la manipulación de hospederos, ¿no? Yo lo que les quiero presentar es un caso de lo que hemos venido trabajando, de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es un padecimiento que ocurre en nuestro país de forma muy normal, natural, y también tiene tres componentes. El primero son las chinches que transmiten el patógeno, y las chinches frecuentemente pues están ahí por la vegetación, etcétera, y usas una serie de pistas para ser atraídas para llegar a los humanos. Una de ellas es la luz de las casas, y la otra tiene que ver con los compuestos que sobre todo emanamos de la cara,
que es el CO2. La cara es un gran productor de CO2 y acetona, ¿no? Y entonces con estas pistas ambientales, la chinche detecta dónde está la persona y va y justo, pues bueno, la pica y toma un montón de sangre. Después de un rato de estarse alimentando, defeca. Y a diferencia de los mosquitos, los parásitos que causan la enfermedad de Chagas, que es el Trypanosoma cruzi, están alojados en la popó, no en la saliva. ¿Qué pasa? Que cuando la persona despierta o está todavía dormida, siente la reacción de la chinche, del piquete, y se rasca. Y es en esa acción, cuando al rascarse, que hay contacto y penetración de la popó con la herida, y entonces penetra el parásito. Y entonces, esta es la besucona, exacto, sí, es esta. Y estas son, así es como se ven los parásitos cuando uno los saca de las heces fecales, ¿no? Una vez que el parásito entra al cuerpo de la persona o del mamífero, porque son sobre todo mamíferos, una vez que entra, hay un periodo como de unos 15 días donde hay temperaturas altas, hay una reacción de bastante incomodidad, pero después pasa algo muy curioso, que pueden pasar años, literalmente años, sin ningún síntoma. La gente normalmente tiene el parásito por 20 años, 30 años, y de pronto empieza a tener una serie de reacciones de mucho malestar estomacal, de problemas cardíacos, y esa gente muere de lo que se maldiagnostica como un ataque al corazón, un cáncer de colon, y lo que la gente ve, lo que los doctores ven es que el corazón está hinchadísimo y el colon está también súper distendido, súper mal, que es porque básicamente es donde están alojados de forma masiva, porque se reprodujeron en ese momento, en los últimos años, masivamente estos parásitos en esas zonas. Pero toda la parte anterior, todos los años anteriores, estuvieron como guardados. No hicieron nada. Y eso sigue siendo una incógnita para muchos. Casi siempre un patógeno infecta a alguien y de inmediato tiene síntomas, ¿no? Síntomas y síntomas. Pero en esto, precisamente, este es uno de los problemas. La gente, pues pasan años y no sabe que está enferma, pero muere de eso, ¿no? Con este preámbulo, lo que voy a regresar, lo que quiero mostrarles es justo cómo hemos aplicado estas ideas para el caso de las chinches. Las chinches, de nuevo, tienen estas pistas para poder ubicar a la gente, ¿no? Primero, la luz. Sabemos que claro, sus pistas de dónde está la gente, ves el pueblo allá, hay un tipo de luz. Pues eso suena es un buen lugar para ir a comer, ¿no? Olores, lo que yo les decía, lo que emanamos de la cara, sobre todo, les gusta mucho picar en la cara. Y probablemente la temperatura. La combinación, sobre todo, de temperatura y olor ha de ser algo muy importante, porque además, si algo les gusta es picarle a los niños. Y los niños tienen temperaturas relativamente un poquito más altas que nosotros, ¿no? Y bueno, y la idea de nosotros, lo que hemos querido hacer es predecir dónde están estos animales y tratar de, pues, controlarlos, ¿no? Porque ese es uno de los puntos que hemos estado trabajando. Lo que les quiero mostrar son unos experimentos previos antes de llegar a la parte de la conducta. Y miren, esta carrera evolutiva, esta carrera armamentista que yo les decía, esto se los quiero mostrar ahorita. Este es un experimento de una chica de doctorado que lo que hizo fue, teníamos un montón de chinches y tomó 3 grupos. A un primer grupo lo infectó con el parásito de una cepa que le llamamos Chilpancingo y que efectivamente fue tomado de allá de Guerrero, otra cepa que se llama Morelos y el grupo control, que es un grupo no infectado. Y entonces mide la supervivencia de las chinches y efectivamente lo que ve es que los grupos infectados por las chinches, por los tripanosomas, por el parásito, pues, aquí están, mueren más rápido, ¿no? O sea, hay un costo para las chinches de estar infectadas, se mueren más pronto, ¿no? Curiosamente, cuando tú tomas los grupos que son no infectados e infectados y divides toda la vida del insecto, puedes dividirlo en periodo de inmaduro y maduro. A pesar de que los infectados viven menos, que les va mal, el periodo de maduro es relativamente más grande
más largo que el de maduro. Creemos que es porque en ese periodo es cuando la chinche busca más sangre, se alimenta más y le conviene quizás al parásito extenderle la vida como maduro porque va a poder tener más acceso a la sangre, ¿no? Pero esa es una idea que no hemos probado todavía. ¿Qué otras cosas pasan cuando están infectados? Bueno, pues que ponen menos huevos. Las chinches, la fecundidad se reduce cuando están infectadas con los parásitos, ¿no? Y es más, si tú pones en diferentes temperaturas simulando cambio climático y etcétera, que ha sido bien interesante de examinar, si ves que hay temperaturas donde les gusta mucho a la interacción del parásito y la chinche, viven como más, pero las temperaturas, las peores para ellos van a ser las de 34 grados. En estas temperaturas de 34 grados, entre más alta sea la temperatura, menos tiempo viven las chinches cuando están infectadas. Esas son como relativamente buenas noticias para nosotros, para el cambio climático. Quiere decir que no, que vamos a estar como un poquito a salvo, ¿no? Pero aguas, por ejemplo, con temperaturas como son 20 grados. 20 grados va a ser idóneo para esas chinches cuando estén infectadas y obviamente muy malas noticias para nosotros. Esto no es necesario. Hay una cosa bien interesante. Siendo ecólogos, pues para nosotros nos interesa ver cómo les va a estos bichos allá afuera y echen a andar su imaginación y piensen que este es como, por ejemplo, para una especie de chinche, esta Barberi, que este es como toda el área de distribución de la chinche, por ejemplo, digamos, todo México. Bueno, pues de esta área donde pueden vivir las que están infectadas, cuando están infectadas son solamente estas partes. Cuando no están infectadas es todo esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás infectado, tu área de distribución es muy chiquita. Ese es un costo adicional. No te deja, estar parasitado no te deja colonizar el resto del ambiente, ¿no? Y eso pasa con un montón de especies, ¿no? Pero bueno, no es conducta todavía. Me está aburriendo este investigador. Que me hable de conducta, ¿no? Ustedes quieren que les hable de conducta. No, tanto. Oye, Luis, perdón, antes de que sigas. ¿Qué proporción de chinches están parasitadas en la Oh, muy naturaleza? buena pregunta, muy buena pregunta. Más o menos varía como como un 15 a un 30%. ¿Las no parasitadas tienen como alguna defensa contra la Ahorita lo parasitosis? vamos a ver. Ajá. ¿Recuerdan que les dije que cuando ya chupa sangre, defeca la chinche? Bueno, hay una chinche, yo hasta ahora no les he mostrado ninguna chinche en acción, pero hay chinches, especies de chinches, por ejemplo, en Chile, donde tú estás sentado y literalmente te persiguen estas cosas. Van tras de ti. No hay, no hay una salida de campo bonita, no hay un acampar pacífico, porque te tienes que proteger de estos animales. En Chile, todo este país, la zona más terrible es esta zona como central y hacia el norte. Aquí es donde hay muchos casos. Y esas chinches están muy infectadas, más o menos como el 40% llegan a estar infectadas. O sea, casi una de cada dos chinches que te piquen, aguas. Se cree que Darwin murió de Chagas, de hecho, en sus excursiones por allá, ¿no? Bueno, pues unas investigadoras muy inteligentes allá diseñaron un experimento, dijeron, si, si una chinche está infectada, le conviene, yo creo, al parásito que cuando ya picó, defeque bien rápido para que luego se rasque la gente e inmediatamente se infecte, ¿no? Hicieron un experimento donde tenían chinches infectadas y libres de infección y midieron el tiempo que transcurría entre el haber picado y defecar, ¿no? Y estos son los resultados. Efectivamente, las chinches, perdón, esto está invertido. Perdón, este es tasa de defecación. Los infectados, las chinches infectadas efectivamente defecan bien rápido, súper rápido. En cuestión de más o menos como un minuto, ya están defecando. Toma más o menos entre 3 y 5 minutos a las no infectadas defecar, ¿no? Y ese tiempo es crucial porque la gente puede ser consciente
de no rascarse y por lo tanto no infectarse. Las chinches además infectadas, la tasa de picaduras es bien alta, se vuelven bien voraces. Tratan, buscan estar así, ya que están alojadas, están busque y busque dónde van a picar. Con esa idea, yo publiqué hace como unos 6 años, no, sí, ya 5 años, este artículo que le puse así muy convenientemente, chinches zombies, manipulación de la conducta de la chinche besucona por el parásito Trypanosoma cruzi, ¿no? Y hago mucha alusión a estas ideas de cómo actúan como zombies los hospederos, ¿no? Porque están como manipulados por estos patógenos, ¿no? Este artículo me costó mucho trabajo porque es muy teórico, así hay unos modelitos matemáticos, etcétera, y me costó mucho trabajo poderlo publicar, ¿no? Pero eché a andar muchas ideas de instancias donde las chinches podrían ser manipuladas para que la gente pusiéramos a prueba esas ideas, ¿no? Esto generó como una especie de bola de nieve que empezó a ser grande, 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 y ahora ya hay mucho publicado que acepta esta idea como en efecto. Y yo les voy a mostrar unos ejemplos. Este es un experimento donde de nuevo ponemos chinches infectadas y chinches no infectadas y las exponemos a olores tipo humano, simulamos olor de piel, que es acetona, CO2 y otro compuesto. El olor de otra chinche, porque se agregan, les gusta estar en colonias agregadas, entonces los usan también como pistas para ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde me voy a dormir esta noche? Ah, ya, huele a mi amigo, ¿no? Voy para allá, ¿no? Y agua destilada, que es un control, ¿no? Entonces, medimos cuántas chinches son atraídas a estos 3 tratamientos y bueno, pues cuando no están infectadas, pues les gustan estos 2 olores, ¿no? Normal. Y el destilada, pues es un control, ¿no? ¿Qué pasa cuando están infectadas? Cuando están infectadas, me enloquece el olor tipo humano y me enloquece el olor de mis cuates. Me voy para allá. Enorme, ¿no? Esa es una primera pista de que el parásito está detrás de estas decisiones conductuales, ¿no? Más allá de eso, si tú mides cuánto recorren, cuánto caminan, qué tan activas son, las infectadas están vueltas locas. Recorren un montón. Están corriendo y corriendo, pues buscando probablemente algún hospedero. En un congreso de veterinaria que me invitaron hace como 6 años, fui y estaba yo ahí en las ponencias y estaba un chico ahí que había medido la distancia que recorren los perros en el área de Mérida, ¿no? El área urbana. Y entonces, pues bueno, era un trabajo de veterinológico. Las aves tienen un mecanismo inmunológico que mata al parásito. Los mamíferos no tanto, y menos los humanos, ¿no? Entonces, hicimos unos experimentos para tratar de entender esto, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que cuando tú le das de comer, porque sí la comen la sangre, ¿no? Le das de comer sangre de ave a las chinches, la talla que alcanzan es mucho más grande cuando están no infectadas, porque les cuesta, porque el parásito les pega en la talla, ¿no? Que cuando están infectadas. Es decir, hay un efecto ahí. Pero cuando tú les das la sangre de mamífero, ocurre lo contrario. Pero ocurre un fenómeno, más acrecentado acá. La sangre de mamífero les viene bastante bien y crecen mucho mejor que con la sangre de ave. Hay un efecto mezclado de la calidad de la sangre de ave y mamífero, pero también si estás infectado o no. Si estás infectado, te conviene, indistintamente, siempre te conviene mejor un mamífero. Y eso hace que nos predisponga más a que nos estén picando, ¿no? Y bueno, ya para terminar, esto nos ha dado, como ya podrán haber intuido, mucha pauta para mover esto al terreno comercial, al terreno médico, al terreno preventivo, etcétera. Aquí este es un video de un colega, un ex estudiante que está ahora en la Universidad de Chiapas, donde muestra un prototipo de una trampa que estamos patentando que tiene atrayentes para que vengan las chinches
y se metan a la trampa y las atrapemos, ¿no? Estas trampas se ponen en diferentes lugares y atraen a estos animales, ¿no? Ahora nos dieron un proyecto muy gordo, nos dieron muchísimo dinero hicimos un convenio, hicimos este proyecto entre gobiernos de México y de Chile, que son los países, y Brasil, bueno, Brasil se quedó afuera, pero México y Chile tienen las tasas de infección de Chagas de las más altas de todo el mundo, tristemente. Entonces nos dieron mucho dinero para justo hacer masivamente estas trampas y irlas a poner a lugares estratégicos donde el riesgo es muy alto de Chagas, ¿no? Entonces, ahorita estamos justo, pues, haciendo los modelos, porque no es nada más de llegar y aventar trampas, sino que hay que estudiar la epidemiología del lugar, hay que conversar con la gente, etcétera. Y la idea es, vamos a hacer estos experimentos aquí en la zona de Morelos y en la zona esas que les mostraba yo allá en el centro de Chile, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Tratar de llevar esta información al terreno ya de control. Y pues con eso termino. La verdad es que cuando digo yo, hicimos, etcétera, en realidad yo no hago tanto, ¿no? Yo me dedico más como a la parte de estar buscando fondos y etcétera, y a interpretar los resultados. La fuerza laboral detrás de esto son gente que deja ahí la piel y que son pues excepcionales, ¿no? Entre ellos, pues estos chicos, ellos son postdocs, él es ya investigador, el que les mostraba con la trampa, y este es un gran colaborador del Ecosur, que es un ingeniero químico maravilloso que está detrás de la química de todos estos compuestos. Y bueno, todos las fuentes de financiamiento, CONACYT, por supuesto, nos ha dado mucho dinero. Context, que es una asociación del consorcio Universidades de Texas y que ahora ya tienen un problema muy grave de Chagas y que ellos fueron los que nos contactaron hace como 3 años y nos dijeron, por favor, ¿cómo le hacemos para remediar este problema? Y que ha funcionado también muy bien con ellos. Y ahora esto que les decía yo con Amexit, que es esta agencia de cooperación internacional entre México y Chile, y que la idea pues es eso, ¿no? Echar a andar estas trampas y yo ya me superpasé, yo creo. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, me pasé. Gracias, doctor. Tenemos tiempo para unas 3 preguntas. Adelante, doctor Juan. Sí, muy breve, dos breves Sí. preguntas. Una es, ¿por qué los perros son blancos, digamos, de las chinches estas siendo... ¿Por qué los perros son blancos favoritos, digamos, de las chinches, siendo que tienen una vida corta relativa a los seres humanos? Y si tarda 20, 30 años para causar esta proliferación en los seres humanos, pensaríamos que no es una buena idea, ¿no? Para estos parásitos, ¿no? Infectar a los perros en lugar... Muy buena pregunta. Sí. Y la otra es, bueno, si quieres, te dejo, perdón, para no... Sí, no tengo respuesta. O sea, lo que no sabemos es a qué edad muere el perro, si es similar, por ejemplo, a lo que pasa con humanos, por Chagas. No lo sabemos. El perro, ¿cuántos años? Por mucho puede durar, sí. 12, 15 años, dependiendo de la raza, ¿no? No lo sabemos y por supuesto es mucho menos que lo que pasa con el humano, pero no sabemos a qué edad los parásitos proliferan, a diferencia de lo que ocurre con humanos, ¿no? Muchos de los experimentos de qué tanto se desarrollan los parásitos, de hecho no se han hecho en humanos. Se detecta que pues sí se murió y quizás la infección pasó muchos años antes, pero a ciencia cierta no lo sabemos. O sea, ¿los perros mueren también de Chagas? Y los perros mueren de Chagas. Ahora, los perros son blancos muy fáciles para las chinches. Ubiquemos cómo tenemos a los perros, por ejemplo, en los pueblos, se duermen afuera, en el lugar de siempre, y pues son blancos súper fáciles. O sea, de hecho, tú vas a esos lugares y tú retiras lo que está por ahí y encuentras chinches que están ahí viviendo plácidamente porque tienen la fuente de alimento a medio centímetro, ¿no? Entonces, por eso también los tienen como de forma muy fácil. Las gallinas no. Las gallinas, por ejemplo, que también pueden ser blancos de esto, pues casi siempre se suben a las perchas estas y es más complicado, ¿no? Entonces, otra cosa, la exposición el sueño incluso del perro y de la gallina es diferente. El sueño es mucho más profundo en perros, mientras que las gallinas son más alertas. Entonces eso dificulta un poquito.
Ujú. Y las trampas estas que decías que están desarrollando, que creo que es excelente idea, también, digo, tiene sentido pensar no solamente atacar la chinche, sino el parásito mismo, es decir, hay también manera de atacar, en lugar de la Sí, chinche como vector, sino la fuente misma, o es algo mucho más complicado. no. De hecho, se han desarrollado, están en puerta tecnologías, no es mi caso, pero sí hay tecnologías que están tratando de, por ejemplo, modificar la microbiota de las chinches para justo eliminar. Hay componentes, por ejemplo, una bacteria muy particular que se llama Serratia marcescens, es una bacteria que es un antagonista del Trypanosoma cruzi. Entonces, en presencia de Serratia no se desarrolla el tripanosoma. Entonces la gente ha tratado de entender cómo poder modificar dentro del animal algo para que no se desarrollen. Yo no he entrado en eso porque me parece ya un poquito más complicado. Creo que el diseño de las trampas es un poquito más como básico, si tú quieres, pero más efectivo, ¿no? Y de hecho las trampas han funcionado muy bien en el laboratorio, muy bien, ¿no? Solo las chinches también tienen Fíjate que se encontró, buena pregunta, se encontró hace como 3 años que en las chinches de cama, en los simícidos, las tristemente célebres en la UNAM que se encontraron que sí se pueden parasitar del trepanosoma. No se ha demostrado que lo transmitan, pero sí en unos, hay gente que estaba trabajando en Bolivia y que hizo estos experimentos. Tú lo que haces para infectar chinches normalmente es que tienes roedores en el laboratorio, a esos los infectas, las chinches las alimentas de eso y ya se infectan, ¿no? Hicieron lo mismo con los simícidos, con las chinches de cama y se infectaron, ¿no? No se hizo el experimento para ver si ellas a su vez propiciaban esto, porque necesitan la defecación, etcétera. Pero bueno, pero en teoría todas las especies de chinches, no lo dije, son vectoras del parásito. Y en México hay 27 especies de chinches. los jumiles también. No, esas no. No. ¿Te los puedes Pues Preguntas si se les puede poner a los perros la menta, la lavanda. por supuesto. Sí. Sí. Y además son volátiles, son aceites esenciales muy baratos. Muy baratos. Pueden encontrarlos en las farmacias, pedirlos en línea y son de verdad muy baratos. Los disuelven pues puede ser con vaselina, lo pueden disolver, que también es muy fácil de comprar, es barato, y te lo untas. Y con eso. Y la segunda cosa, en términos, digamos, de conciencia animal, usé la palabra conciencia muy laxa. Sí, lax. ¿Qué hacen estos animales hospederos para defenderse? ¿Ya hay alguna investigación sobre sus procesos de defensa? O sea, que invente rascarse con alguna cosa o alguna planta, o el caracol que invente irse a donde está oscuro, o alguna cosa para que se defiendan. Bueno, hay No todo. pueden ser tan tontos, digamos. Sí, hay todo un área que le llaman la medicina darwiniana, no sé si han escuchado hablar, que habla de que justo muchos organismos de pronto cambian sus dietas, no porque gusten de eso, sino porque obedece a requerimientos en ese momento contra una infección, o para favorecer quizás que desarrollar más huevos, etcétera. Y se ha encontrado hay estudios que dicen que pues eso, por ejemplo, hay organismos que están infectados de un patógeno en particular y tienden a comer más plantas que tienen un efecto parasiticida, ¿no? Entonces, sí, que eso sea en este caso, no lo sé. Las chinches son exclusivamente hematófagas, ellas no te comen nada más. Es sangre sí o sí, ¿no? Entonces no sabría decirte. Hay un área, es un área bien bonita, y yo de hecho me he metido lo menos posible en los mecanismos, si se dan cuenta. O sea, no me meto ahí porque no es mi campo y porque me pierdo un poco del contexto de control. Pero bienvenidos quien quiera. Es un área súper linda en el laboratorio. A mí me encantaría, por ejemplo, alguien que se metiera en cosas de cambios a nivel genético en las chinches que promuevan cambios, a su vez lo estructural de las antenas y que nos dé pistas, ¿no? Como, por ejemplo, usar blancos genéticos y eso, ¿no? Que pudiéramos bloquear, por ejemplo, ¿no? Proteínas ahí, hay cosas muy interesantes, ¿no? Cómo sensan la luz, ¿no? Cómo sensan el CO2, qué interacciones, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos de la conducta de la chinche que a mí me encantaría tener un estudiante que eso.
Y tiene mucho trasfondo de control. De verdad, muchachos, yo media vida, tengo 22 años trabajando en la ciencia. De los últimos 6 años que he trabajado ya nada más con esto, porque antes hacía yo ciencia básica. Los fondos, la cantidad de dinero que está puesto para estas cosas es abismal. No puede alguien decir que esto no es importante, ¿no? Entonces, hay mucho dinero ahí. Entonces, yo también lo he visto por ahí. No estoy diciendo que la ciencia básica no sea buena. Pues sí, por supuesto, hay que hacerla, ¿no? Pero cuando uno ya lo ve en lo que al final tienes en el laboratorio, pues esto es lo que está dejando, ¿no? Y ahora tenemos estos proyectos, también los de mosquitos, y tienen, son siempre bien vistos. Sí. Claro. Estuve involucrada en un proyecto con los perros, precisamente, Ok. para definir su tiempo de vida y su calidad de vida. Con Chagas. No, era dentro de esa investigación lo que se buscaba, o lo que se hizo, un prototipo mínimo viable de un guardabot para poder medir la calidad de vida de un perro porque el 78% de los perros, de la población de perros, en algún momento va a morir por un infarto al miocardio. El dueño no se va a dar cuenta y esto puede acarrear un problema de depresión y demás, porque hoy en día se ha dado, Sí. está identificado que el que se muere el perro, bueno, casi igual que ¿no? Entonces, bajo ese contexto, yo me puse a investigar todo lo de los perros, de por qué se morían y qué podíamos hacer, cómo podíamos ayudar en ese aspecto. Y me contacté con muchos veterinarios en Veracruz, Jalapa, Puebla, y nunca se me había ocurrido, porque todos llegamos al mismo punto en el que decíamos, ¿por qué se mueren? No sabemos qué le da. Un infarto al miocardio, el dueño sufre, el perro sufre, y el guardo lo que hacía era detectar cambios en sus niveles de estado del corazón para poder mandar una alerta inmediatamente recibiera la atención médica. Pero era nada más buscarle una mejor calidad de vida. Ahorita me hizo pensar en Este es un factor. estos perros pueden tener, porque lo que entiendo es de que no lo vas a detectar, me imagino que se queremos saber si fue, y cosas que nosotros no hacemos a los animales, ¿no? O sea, ya se murió, lo llevamos hoy al crematorio, lo estamos en paz. Pero ¿qué sucedería si realmente pudiéramos detectar, o si hubiera se me viene ahorita a la cabeza que a través del guardabot que hicimos del producto mínimo viable, algunos parámetros que pudieran identificar el perro no suda y la única manera para tomarle la temperatura no es el cuerpo, ¿no? Pero a lo mejor en algunos cambios de ritmo cardíaco. Sí, tú puedes detectar. Porque digo, después sí es un problema, porque por tamaños tuvimos también que ver que cada tamaño del perro es diferente. Pero no sé, ahorita se me supera así. No tienes, vas por una pista adecuada, ¿eh? Yo creo que sí es por ahí, porque en humanos lo están haciendo, están tratando de encontrar cambios en el ritmo cardíaco que estén vinculados a las infecciones, y sí parece que están encontrando que sí lo pueden predecir a partir de ese incluso lo que se pulso. esperaba con este wearable es que en un futuro corto pudiéramos implementar inteligencia artificial que nos pudiera dar en un futuro cuáles eran las enfermedades por genética que pudieran tener. Ya se hizo en vacas. Hay un arete, un wearable arete en vacas en Jalapa, que a través del ganado, por toda esta picadura de garrapata, puede determinar incluso cuáles son las enfermedades en el futuro. Oye, pero yo estoy interesadísimo en perros, muy interesado, pero quiero entrenarlos. O sea, yo lo que quiero es entrenar a perros que detecten gente enferma. Incluso esa también era otra parte de mi proyecto, que decíamos hackear la nariz del perro. Porque la nariz del perro pues tiene muchísimas cuestiones que puede detectar incluso el olor con personas que tienen o padecen una situación con cáncer, ¿no? Nos quedamos en una etapa cero de poder hackear la nariz del perro porque lo vimos muy difícil. Lo que vemos es que incluso en los aeropuertos los utilizan
para poder detectar la droga, ¿no? Que muchos se creen o dicen, es que los drogan. No es que la nariz del perro es tan impresionante que nos quedamos en ese término y así lo dejamos plasmado como queremos hackear la nariz del perro. Sí. No, pues sí, el laboratorio es un terreno fértil para esas cosas. Lo del perro a mí me ahorraría además muchísimo tiempo para tanto detectar chinches en el campo como gente que esté enferma, pues que tenga el padecimiento. Eso me gustaría muchísimo. Y bueno, salvarías vidas rapidísimo. Es una vía muy buena. No, adelante. Gracias a ti. Sí. Gracias, Rodrigo, por la charla bien interesante, muy interesante. Bueno, no, las dos preguntas rápido. Tenía más, pero ya no tenemos tiempo. La primera es, Alex, me quedé pensando sobre lo que nos hablabas de la luz. No sé qué pienses tú, me suena como a que hay un proceso que ha acelerado la evolución de la población de chinches parasitadas, ¿no? Que ha favorecido la evolución de las cosas. No sé si han explorado ese campo. Es de nuevo el terreno como más de mecanismos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo en el sistema sensorial directamente de la chinche para que detecte y se atraiga con más Ahorita lo cargamos. propensidad? No lo tenemos, hermano, no lo tenemos. Es un terreno también bien bonito, me encantaría, o sea, imagínense los pueblos ya donde hay más chagas, que cambiáramos todas esas luces incandescentes, esos faros calientes, etcétera, como LEDs. Pero sería solo cuestión de tiempo, porque mandan funcionarios dichos para detectar que esto está bien, ahí están los humanos, es cuestión de tiempo. Pero digamos, mi última pregunta nada más es, yo también estuve de consulta, estuve con los colegas, ¿no? De Pablo Cruz, todo el grupo allá. Y una cosa, yo estuve cuando estaban haciendo algunas respuestas con la chinche, en respuesta al CO2 y esas cosas. Pero una cosa, yo estaba trabajando con hormigas allá, pero una cosa que observábamos en las cajas de las chinches era que se pican entre ellas. Las chinches se pican entre ellas. Es decir, cuando tienes una chinche gorda de sangre, otras chinches las pican. Me preguntaba si habían explorado si el parásito, el teatoma, podría estar induciendo este comportamiento, pero no sé si lo han... Yo sí, ¿sabes por qué? Porque en simícidos, en chinches de cama, eso ocurre. Ubican las chinches de cama, estas chinches espantosas tipo la plaga que estaban en la mano. Tristemente, pero chistosamente célebre plaga. Estas chinches de cama toda la vida viven muertas de hambre, en lugares abandonados. Cuando llega un momento y llega un humano ahí a tener sexo casual, sobre todo están en hoteles, tienen la fuente de comida así gratis, ¿no? Entonces, en ese momento de éxtasis sanguíneo y comida, que es un momentito en la vida, así, en ese momento maduran sexualmente. O sea, producen huevos, producen espermatozoides, etc. ¿Por qué no pueden hacer eso cuando no han comido por años? Y en esos 2 o 3 días se ponen frenéticamente locas sexualmente hablando. Entonces los machos tienen una cosa que decirle pene es decirle de una manera elegante, porque en realidad tienen una aguja que va probando lo que sea que se encuentre para inyectar espermatozoides. A veces se encuentra una hembra y le inyecta espermatozoides. Y esos espermatozoides, obviamente, no necesariamente entran por la vagina o lo que nosotros llamamos vagina, sino pueden entrar por la cabeza, por la espalda, lo que sea. Y los espermatozoides van y encuentran los huevos dentro, ¿no? Lo mismo pasa con este frenesí también de andar buscando fuentes de alimento de otras chinches que ya comieron, van y andan picando las que no han comido hasta que se encuentran a una que sí comió y le roban la sangre que ya comió. Yo pensaba que eso pasaba con las chinches mías, ¿no? Y hemos tenido, pues eso en el insectario,
muchas, y yo mismo he inducido a los chicos, ¿no han visto que casualmente? Y es la primera vez que alguien me dice que sí ha visto casos así. Yo no había escuchado. Y era un problema. Era un problema justamente para alimentar a unas y luego a las otras para tenerlas sin alimento y probar las respuestas olfativas, las tenía que tener sin alimento. Pero era difícil porque se iban y se picaban unas otras y mueren, ¿no? Yo creo que sí. No. Ah, ¿no? ¿Sí aguantan? Siguen tranquilas y luego se las regresan, pero no, quería saber si sabían si había alguna relación con el parásito, pero bueno, podría... No lo sé, pero bueno, el 95% de la transmisión del parásito es como yo les he contado, ¿no? Pues se rascan, pero hay un porcentaje donde también se puede infectar la gente, por ejemplo, tomándote una fruta que tiene heces fecales de estos bichos. Si la fruta no está bien lavada, te la puedes comer y te infectas. O sea, el parásito tiene la capacidad para tolerar la batalla de cóctel químico que tenemos en la panza y irse a alojarse en los tejidos típicos de que le gusta, ¿no? También hay transmisión mamá-bebé. Esa también está grave. O sea, imagínense nacer con Chagas. Está terrible. Ocurre menos, pero sí llega a ocurrir. Entonces, esta vía también de entre chinches no me sorprende. Son bien resistentes estos parásitos. Súper resistentes. Y además hay unos más terribles que otros. Hay líneas. La línea Chilpancingo te mata un roedor en la mitad del tiempo que la línea Morelos, por ejemplo. Es impresionante. Y ese es todo un terreno que no hemos todavía averiguado, ¿no? La evolución de las diferentes cepas en todo el terreno, ¿no? Pero bueno, me estoy comiendo el tiempo de los demás. Gracias. Sí. Gracias, doctor. Tuvimos algunos problemas técnicos con la impresión de las constancias, pero hacemos una entrega simbólica y ya después las estaremos Sí, no pasa nada. En alguna comida. En agradecimiento al doctor por presentarnos esta excelente charla en esta edición de la Semana del Cerebro. Y bueno, también le hacemos entrega de un pequeño obsequio.